El proyecto de ley de rendición de cuentas, que ya comenzó a tratarse en el Parlamento, abrió un nuevo debate sobre el rumbo económico del país. Varios jerarcas del gobierno, como la ministra de Economía, Susana Arbeleche, defienden el proyecto por el volumen de recursos adicionales asignados, que surgen del crecimiento de la economía y de la política de ahorro implementada por el Poder Ejecutivo desde el inicio de este periodo. Además, resaltan que el Estado está asumiendo un papel más activo para impulsar el crecimiento, por ejemplo, con el Plan Nacional de Obras en Rutas Nacionales, que anunció la semana pasada el ministro de Transporte, José Luis Falero. Desde el Frente Amplio, sin embargo, señalan que la rendición de cuentas refleja tímidamente el rebote de la economía luego de los peores años de la pandemia. Incluso advierten que el gobierno carece de rumbo estratégico para asegurar un crecimiento sostenido de aquí a 10 años. Sobre esos y otros puntos vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los principales integrantes del equipo económico, el economista Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Contador Alfie, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gusto, Emiliano, Romina, buen día. Le propongo empezar por un hecho de la semana pasada. La semana pasada el gobierno hizo la presentación del nuevo plan de obras en rutas nacionales, que implica una inversión en los 5 años de 3.500 millones de dólares. Se resaltó, por ejemplo, que va a haber ejecución de trabajos en 81% del total de las carreteras del país. En el acto, uno de los expositores fue usted, que habló del cambio en la herramienta a utilizar para las concesiones a privados. Y ahí me acordé de una entrevista que hicimos acá en Perspectiva hace 4 años, donde usted declaraba que si la decisión estuviera en sus manos, cortaría con las PPP, con el mecanismo de participación público-privada. En aquel momento, junio de 2018, no tenía ni idea de que iba a ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en este periodo, ¿no? No tenía ni idea, ni tampoco estaba en los planes, eso es la pura verdad. Sí, en aquel momento lo consultábamos como uno de los expertos, uno de los asesores del sanguinetismo en lo que era el comienzo de la campaña, comienzo muy tímido de la campaña electoral interna, ¿no? Correcto. Y yo basaba, diríamos, la posición en que la forma que se le dio al instrumento terminaba siendo muy onerosa en materia de interés implícito, que no todo es interés financiero, claramente, no está. Y además, en aquel momento estaba a la vista que no había ninguna de las obras viales se había empezado todavía, creo. Yo creo capaz que la del 5.0 capaz que sí, pero estaban todos ahí pendientes, y de hecho se terminan empezando en promedio 30 meses después de declarado el ganador de la licitación, de la adjudicación, y muchos de ellos los termina firmando esta administración, naturalmente respetando los contratos, ¿no? ¿Sabe qué? No lo estamos escuchando demasiado bien. Vamos a ver si se puede orientar ese teléfono mejor, porque hay como unas distorsiones. A ver si ahora lo escuchamos mejor. Ahora sí. En estos días, y siguiendo con el tema, usted dio un dato que provocó polvareda. Dijo que por los 7 corredores viales adjudicados en el pasado bajo la modalidad PPP, el Estado uruguayo se podría haber ahorrado 1.050 millones de dólares a lo largo de un periodo de 20 años. ¿Cómo son estas cuentas? Se parecen a unas que hizo en aquella entrevista, pero a ver, veamos el razonamiento. Bueno, acá no es un razonamiento, diríamos, es un número que surge de estudiar las doble vías. Estas son todas doble vías, ¿correcto? O sea, las doble vías y tramos nuevos respecto a calculaciones actuales con todos los coeficientes de actualización y demás, frente a los anteriores, tomando en consideración que estos nuevos proyectos son a 12 años y no a 20, con lo cual también a los anteriores se les reduce, se le quita de su costo lo que se llamaba el mantenimiento mayor a los 12 años.
Es un número naturalmente que es aproximado porque lo que se dijo es si esta parte, que es importante, no es tan menor tampoco, tendría el mismo comportamiento para todo el resto, da eso. O sea, más allá del número estricto, que obviamente es muy importante, lo que sí está muy claro son los cálculos que se presentaron en un cuadro, donde la diferencia de costo total por kilómetro de obra más financiamiento más mantenimiento en las tres temas adjudicados, pero vamos a contratos, que la diferencia en realidad está en la forma de contrato, un cambio de contrato y mantiene una modalidad que era lo que había que rescatar, diríamos, de las participaciones públicas privadas, que es que la empresa que hace la obra o el contratista toma el riesgo del mantenimiento por todo el plazo, con lo cual el Estado reparte sus riesgos y ya no asume que después de tomar la obra cualquier problema que le pase porque está mal hecho y le recibió mal, etcétera, pase de su cuenta. Bueno, en ese caso teníamos los 3 tramos adjudicados con ahorros entre 47 y 61%. Y cuando uno miraba, bueno, está bien, esto es con financiamiento, un cambio importante en el financiamiento, miraba solo el costo de la obra inicial, el costo capital, los ahorros estaban entre 46 y 55. Y cuando miraba solo el mantenimiento, quedó un cambio importante, porque antes el costo de mantenimiento ya estaba dado del contrato. El Ministerio de Transporte decía, costo de mantenimiento por kilómetro son tantos miles de dólares por año. Bueno, el ahorro allí quedó entre 43 y 49%, mejor dicho, más que el ahorro, la diferencia de precio. Entonces, claramente había un tema de contratos, como nosotros decíamos, ¿sí?, que quedaban en una cadena muy larga y no eran casi, no eran a beneficio de las empresas constructoras. El mecanismo quedaba demasiado tortuoso y por lo tanto todo ese mecanismo tortuoso terminaba en mayores costos por todos lados. Entonces, claro, esos costos en algún lugar se pagan, no hay forma de no pagarlos, y bueno, y terminamos en eso. Ahora, lo que a mí me genera duda es lo siguiente. Ahora se va por este camino de los contratos CREMAF. Usted ahora capaz que da algún número más, son por lo visto más convenientes. Ahora, sin embargo, aquel instrumento, el de las PPP, venía fuertemente impulsado desde el exterior, se había empleado en varios países del hemisferio norte, era un modelo aparentemente muy beneficioso. ¿Cómo se entiende que los números tuvieran esas consecuencias que usted está explicando ahora? ¿Qué pasó? ¿Consultores y organismos internacionales nos vendieron un buzón? ¿O las PPP se implementaron mal en Uruguay? ¿Cómo es la historia? Mire, yo no puedo saber. Primero me imaginaba esta diferencia de precio. Vamos a empezar por el principio. También seguramente hay algo que hemos visto que alguna parte de la baja de costo capital, naturalmente no está volumen ni de casualidad, se debe a también cambios en el mercado, o que han venido, los precios han venido por debajo. Yo no sé cómo se implementaron en otros lados, no sé si fue copiado estrictamente o no. Pero usted recordará que cuando empezaron a usarse las PPP había justamente experiencia internacional acumulada, hubo seminarios, hubo conferencias para atraer aquel modelo, entre comillas, ¿no? Sí, recuerdo. También hay modelos que a veces no se adaptan estrictamente a una realidad, por ejemplo, el tamaño de los contratos en Uruguay. Desde el punto de vista absoluto, capaz que un tamaño de contrato 10 veces el Uruguay, todos esos costos pueden quedar muy diluidos. Y en Uruguay no quedan diluidos y entonces el volumen de obra de capital que hay que poner es mucho menor y todos esos costos en términos de tasa de interés, como dijimos en su momento, quedan muy grandes. Además,
yo no sé cómo pasó en el otro lado del mundo, sí sabía que había renegociaciones importantes en casi todos lados. Y también ese era un problema, porque al final terminábamos con mayores costos por renegociaciones, porque falló esto, falló lo otro, etcétera. Sí, no estaba tan claro eso. Pero además, yo no sé si en cualquier lugar del mundo el proceso demoraba 5 o 6 años al final, entre las primeras presentaciones y que empiece la obra. Bueno, eso, ahí claramente hay una sociedad que tiene que hacer, la sociedad que tiene costos, no son menores por las exigencias, y eso todo le agrega le agrega costos y le agrega rigidez a la parte final. Acá, después de la adjudicación, hay más o menos 2 meses para empezar para firmar el contrato y hay 2 meses para empezar. Las obras acá se empiezan con capital Usted está aludiendo propio. ahora al sistema nuevo, al sistema del CREMAF. Sí, sí. Y los cambios en el contrato y dice, miren, usted empieza con capital propio, usted tiene que empezar. No es que va a ser el cierre financiero, entonces usted después de adjudicar la obra, sale a buscar a ver cómo hace el cierre financiero y habla con los financiadores, etcétera. Yo le preguntaba cómo se entendía, digamos, que fuera tan clara la pérdida comparativa si se utilizaba el sistema PPP en vez de usar esto otro, CREMAF, ¿no? Y sí, exacto. Y yo le decía que, a ver, como le dije antes, hay muchos cambios de contrato. Lo que se hizo fue analizar estrictamente el contrato y cómo eran las etapas, ¿sí? Y a partir de allí ver, manteniendo la esencia. La esencia es, bueno, hay alguien que asume la obra y alguien que tiene que mantenerla y asumir el riesgo del mantenimiento. Y bueno, entonces, a partir de eso, los contratos crema se le puso la F al final porque tiene que tener financiamiento también. A partir de eso se fueron haciendo cambios estrictamente en los puntos que nosotros entendíamos más críticos. Entre ellos, los plazos, por ejemplo, entre la firma del contrato desde la adjudicación. Antes eran 6 meses renovables que se iban renovando y se iban extendiendo, iba extendiendo los plazos por H, por B o por C, pasaron a ser 2 meses, 2 meses. Pero ¿y cómo se logra eso nomás? ¿Cómo se logra esa abreviación? Es impresionante. El otro sistema, no tenía más recaudos, no implicaba más garantías desde el punto de vista del Estado. No, justamente no, por lo siguiente. Desde el punto de vista, los contratos se hacen más chicos para empezar, con lo cual un contrato más chico también puede entrar más gente. El que viene con la garantía, ¿sí? Y lo otro era porque los contratos eran tan grandes que a partir de allí se empezaba todo un proceso, ¿sí? Para buscar a los financiadores, hacer los cierres financieros, etcétera. Y acá se exige además que después de la firma, ¿sí? Que entre la adjudicación y la firma el promedio terminó siendo 30 meses, ¿sí? Acá luego de la adjudicación, ahora en 60 días tiene que empezar, y tiene que empezar con capital propio. Si tienen el acuerdo o no tienen el acuerdo, tiene que empezar con el capital propio. Siendo más chicos también es más fácil empezar con capital propio, y además, al ser un contrato más corto también, no tienen determinadas recaudos de tan largo plazo. Ahora, si es más corto, es más exigente para el Estado también, como que hay que empezar a pagar antes y a corto plazo, justamente. Se pagan más, sí, claro, se paga. A ver, y pasa otra cosa también, que eso también hay un cambio grande por el tema del financiamiento. Esto está reflejado en el coeficiente de financiamiento. Usted acá lo que hace es, cada 60 días, lo que hace es reconocer la obra, diríamos. Si usted toma la obra y dice, bueno, está bien, yo doy por bueno que acá está hecho, todos estos kilómetros están hechos, y cada 60 días se emite por el 70% del valor de la oferta de ese costo capital, ¿sí? Se emite un certificado irrevocable. Ese certificado irrevocable termina siendo, es deuda del Estado.
y ya no es deuda, diríamos, de las propias empresas como tales, ¿sí? O sea, vio cuando las empresas a veces descuentan sus créditos con el Estado, sus facturas con plazo de vencimiento, ¿sí? Bueno, pasa a ser eso básicamente. Eso notoriamente tiene un menor riesgo y A menor ver, pasando riesgo, en limpio, con lo cual, la tasa de interés de esa deuda soberana es más baja que la tasa de un crédito que solicita el privado. A eso está aludiendo? exactamente, Ajá. sí, exactamente. Y es por el 70%. El otro 30% más el mantenimiento queda sujeto a la disponibilidad, o sea, a la disponibilidad de las rutas, por decirlo de alguna manera, con determinados coeficientes, con penalidades, etcétera. Es un sistema que ahí sí no tiene grandes cambios frente al Ajá. anterior. 30% es lo suficientemente alto, ¿sí? Como para que las empresas tomen sus recaudos y hagan las cosas bien. O sea, no es que usted le paga todo y después, bueno, si hago mantenimiento mal, no importa, porque ya tomé mi obra, ya tomé mi ganancia, etcétera. O sea, eso es importante. Ahora, también desde el punto de vista del Estado, con esto, el Estado ese 70% lo toma y lo tiene que poner, lo tiene que reconocer como deuda y como gasto, cosa que en las PPP usted sabe que no, Ah, bueno, a eso se iba. Iba dividía. a subrayar eso. De Sí. vuelta, también en esa materia, en ese punto, es más exigente. El CREMAF es más exigente con el Estado que el PPP. Bueno, sí, más exigente. A ver, yo creo que la exigencia es la misma. Y termina siendo menos exigente si es bastante más, más en cuenta. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de las cuentas públicas y desde el punto de vista de nosotros, del gobierno como tal, evidentemente sí, tiene un efecto en las finanzas públicas de reconocimiento. ¿Usted se acuerda? A mi modo de ver, las PPP, y esto lo mismo, habría que registrar directamente la deuda completa, bueno, o por lo menos el valor actual de la deuda como gasto, como gasto. Pero bueno, así se hacen las contabilidades, no es un invento uruguayo, ¿sí? Esto es, esos son los manuales internacionales, y bueno, así son. De todas maneras, el gobierno optó por esto porque, bueno, porque entre otras cosas además ha liberado recursos para justamente ampliar el plan de obras y hacer algunas cantidad de otras intervenciones que si bien pueden parecer en algunos casos menores, terminan siendo mayores porque habilitan determinadas rutas o habilitan determinadas características de transporte que son muy importantes y completan algunos circuitos, Mm. ¿correcto? En general, básicamente con puentes, a partir de de los ahorros y demás, a una cantidad de puentes que, que no soportaban camiones más grandes, sobre todo tritrenes. Bueno, ya están en el plan y se van a hacer, se van a completar para que sea completo circuitos enteros donde la carga pueda venir de manera mucho más eficiente de lo que viene hoy. En resumen, y para cerrar, ¿ahora solo se va a hacer contratos CREMAF? Bueno, no, a ver, desde el punto de vista del gobierno, también hace contratos, ¿no? Diríamos, contratos de obra usuales, ¿no? No son Mm. solo CREMAF. Pero quiero decir, no se va a Se han usar más hecho estos, PPP, a eso iba. estas obras. Bueno, yo entiendo que no, que en este momento no. A ver, vamos a ver, vamos de vuelta por partes. Eh, Puede haber algunos contratos, sí, diríamos, cuya modalidad no sea quizás el pago del 70% del 70% reconocido en el momento de recepción cada 60 días. Pero lo que sí va a pasar, entiendo yo, es que las modalidades de contratación se van a ajustar a este esquema, ¿sí? A este esquema donde claramente resulta más eficiente desde el punto de vista de la competencia entre privados y donde se reducen una cantidad de eh, cosas redundantes, básicamente. Si, por ejemplo, las intervenciones de los profesionales, que eran muchísimas en la otra modalidad, en la modalidad que se había adoptado, ahora se focalizaron en los aspectos críticos del proyecto y por lo tanto se reducen algunas intervenciones. Y todo eso suma, y no solo suma, sino que toma mucho tiempo, ¿sí? Y los tiempos se pagan con intereses al final. Mm. Entonces, todo eso yo digo, más que el nombre, yo diría
mire, hubo un cambio de contrato y hay que aprovechar los cambios de contrato. En algunos casos podrá ser todo una modalidad de pago a lo largo de la vida útil, y bueno, puede ser también una modalidad de pago de la vida útil, depende. Lo que sí entiendo que los cambios de contrato general fueron adecuados y muestran que las cosas, diríamos, se pueden hacer con menos recursos. Y los menos recursos, en el fondo, ahí la parte fundamental y la parte del plan de obras, además, es cargar menos a la sociedad y poder hacer más obras, que en el fondo, además, la mayor cantidad de obras lo que hacen es mejoran la calidad de vida de una cantidad de personas. Está bien claro eso, que le mejoran las rutas y además amplían la frontera de producción en algunos aspectos al bajar los costos de transporte. Se lo preguntaba porque ayer el ingeniero Diego Nil, presidente de la Cámara de la Construcción, en una entrevista con el diario El País, decía que el CREMAF sirve para proyectos chicos, mientras que para proyectos de mayor envergadura lo adecuado es el esquema de participación público-privada. Él decía, el ferrocarril central, por ejemplo, no se podría hacer con CREMAF. Bueno, a ver, yo creo que ahí hay alguna confusión. Si habla de plazos y de modalidades, puede ser. O sea, si habla de plazos, usted puede usar básicamente lo mismo. Por ejemplo, yo le digo, mire, hacemos igual que esto, pero el pago, no tenemos un certificado irrevocable. Ponemos todo a disponibilidad. Bueno, eso seguramente le va a subir realmente el costo, ¿sí? Si es muy grande, capaz que el Estado no lo va a poder asumir, quizás eso lo esté diciendo el ingeniero Nilton. Pero también hay otras cosas. Si usted tiene determinada operación por privados, ¿sí? Y de determinadas actividades, bueno, seguramente capaz que allí es más adecuado no pagar prácticamente nada cuando recibe, ¿sí? Y pagar todo por operación, que con los contratos viales más chicos, con contratos viales, ¿me entiendes? O sea, son como puede ser por la actividad, puede ser distinto, ¿no? También hay otro tipo de contratos, de construcción, operación, y al final operación y posesión privada, entre comillas, no es posesión, operación y después transferencia al sector público. O sea, hay una cantidad de contratos. El nombre del contrato yo no creo que haga la cosa. Es el contrato en sí, de cómo usted lo plantea y qué exigencias pone y cómo construye para evitar redundancias y poner los incentivos de competencia, ¿sí? Cómo lo construye es el punto más importante. Ahí está el punto más importante. El nombre en este caso, que en general no hace la cosa tampoco. Hacemos una segunda pausa y pasamos a otros temas enseguida. Estamos con el contador Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Le propongo, Alfie, que pasemos ahora al proyecto de rendición de cuentas, que obviamente es un tema gigante, pero enfocado por este lado. Uno de los capítulos más discutidos, el monto que se agrega para ciencia, tecnología e innovación. En total, para este rubro, el proyecto destina $52 millones, 26 en 2023 y otros 26 millones en 2024. Ayer usted declaró que personalmente le gustaría que se asignara más dinero para investigación y menos para otro lado. ¿A qué se refería concretamente? No, a ver, la cosa, cuando se toman las decisiones de enviarlas, la propuesta, obviamente hay una cantidad hay una restricción general y bueno, hay que tomar una decisión en función de una cantidad de factores, y se toma una decisión de una cantidad de factores que todos se ponderan. La ponderación que se hace de manera general y no es de una persona ni de un equipo ni de una persona ni de dos personas ni del equipo económico. La ponderación es
mucho más general, porque todos los ministros entienden y bueno, cómo son sus necesidades, y bueno, al final terminan siendo, se termina haciendo un acuerdo que bueno, el acuerdo a usted le puede satisfacer más o le puede satisfacer menos, pero es el acuerdo que hay. Es una cosa muy personal, nada más que eso. No quiere decir para nada, no quiere decir para nada otra cosa que eso. Es decir, más que eso, básicamente. ¿Sí? Ahora, hay una restricción. El proyecto de rendición de cuentas tiene un aumento de erogaciones bien importante. ¿Sí? Bien importante. Usted se refiere al global, al aumento global, 226 millones de dólares en comparación con lo que está previsto para este mismo año, para el 2022. ¿A esa cifra se refiere? No solo exactamente, no solo eso, sino también, eso es lo que aumenta la propia rendición de cuentas, sí. Correcto. Pero el presupuesto ya tenía determinados aumentos para el año 2023 y para el año 2024, originalmente formulado. Y además, el propio proyecto, está el artículo 4 de la ley de presupuesto, que establece el compromiso de la recuperación de la pérdida de salario real por el efecto pandemia, ¿sí? Que eso no está incluido en estos costos, diríamos, ¿correcto? No se agrega acá. Y eso ya está, por ejemplo, de acuerdo con COFE, ¿sí? Ya lo tiene puesto, y no está puesto aquí, diríamos, no se cuantificó aquí como algo adicional, ¿correcto? Entonces, hay una expansión, diríamos, o una asignación de recursos, producto de la mayor actividad económica, a lo largo y ancho de todo el presupuesto. Pero los 226 millones de dólares, según se ha calculado, son del orden de 1,3, 1,4% de incremento con respecto a este año, ¿no? En total, dice usted. Sí. Bueno, sí, puede ser. La verdad que la verdad que no sé, pero puede ser. Sí, visto desde ese ángulo, suena poco. Sí. Suena poco, 1,3, 1,4%. Bueno, pero visto desde ese ángulo, también el país, no sé, suena poco. Creo que en Uruguay hemos despreciado los 1 y los 2%. Y cuando usted mira lo que son a veces a veces no, en general, mira los balances y mira las actividades, 1 o 2% por año es mucho. Yo la verdad que tendría que ver si es solo 1,5, porque ahí hay que ver de qué se está tomando para empezar, porque además, de vuelta al aumento general, hay que agregarle lo que yo le decía, hay un aumento de salarios que está fuera de esto, ¿sí? Y además hay cosas que están, diríamos, usted tiene que tomarlo sobre su parte discrecional, no lo puede tomar sobre la parte que no discrecional, por ejemplo. Uruguay tiene una parte enorme de intereses de deuda, bueno, y eso, o sea, y sobre eso que también vamos a contar si hay aumento de gasto o no, más allá de que todos sabemos que el aumento de gasto no asegura nada, ¿sí? Sino solo asegura que va a haber más gasto. Está bien, sí, esa es otra discusión. Buscar la eficiencia. Claro, bueno, pero solo asegura que va a haber más gasto. Todo el resto no lo asegura. Bien. Ahora, y en general, cuando usted está bastante más restringido, los aplica mejor. Por lo menos eso es lo que uno ve en términos generales. Ahora, aterrizando concretamente en la partida adicional para ciencia, tecnología e innovación, son, decíamos, 26 millones de dólares en 2023 y otros 26 millones en 2024. ¿Cómo se reparte el agregado de cada año? Bueno, 4 millones de dólares por año a investigación en ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 12 millones por año para la nueva ANUA, la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, y 10 millones por año para innovación, concretamente innovación. Primero, ¿por qué se incluyeron esos 12 millones de dólares por año de la ANUA en el capítulo innovación? Bueno, la verdad que esa discusión yo no la conozco. A ver, los ministros del ramo, diríamos, entendieron eso. Ese es el punto final, básicamente.
Está bien, bueno, porque eso ha generado críticas, ¿no? Se entiende que está muy bien, que es perfecto, que exista ese rubro y que exista la ANUA, pero eso es promoción cultural, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad, no soy yo el más adecuado para discutir esas cosas, esa es la verdad de todo. Bueno. A ver, la parte grande, la parte importante de innovación, al gobierno sí le interesa mucho, porque es como la parte final de la ciencia, por eso, ¿sí? La ciencia tiene una parte básica, que es obviamente la formación primero, después tiene la parte de las becas y los doctorados, los postdoctorados, las maestrías, etcétera, y al final todo eso tiene que traducirse en innovación, ¿sí? Todo, una parte, o sea, usted hace la ciencia, tiene la formación, después tiene la investigación, diríamos, teórica, sin aplicación, y después viene eso aplicado a la sociedad y esa generación de valor importantísimo para la sociedad. Así funcionan en todo el lado del mundo, y en general todo ese proceso de innovación se hace en conjunto con el sector privado. Y no es solo del sector público. El sector público lo que trata de hacer allí, en todos lados del mundo, es apalancar, o sea, poner una parte de los fondos con el sector privado de manera de compartir riesgos, pero también tomar beneficios. Acá estamos hablando de los 10 millones, los 10 millones que están previstos específicamente para innovación. Son anuales. 10 millones de dólares adicionales anuales van por este camino del apalancamiento con fondos privados. ¿Cuál es el diagnóstico allí? ¿Que la forma como se ha invertido hasta ahora no era la más eficiente? Bueno, el diagnóstico es que en el mundo las cosas se hacen en general de manera distinta. O sea, no es que se financian proyectos individuales, se financian proyectos, es como de una cartera de proyectos, ¿sí? Las universidades en general tienen en sus, diríamos, como una cartera de proyectos que se presentan a concurso, diríamos, y se eligen como carteras para diluir riesgos, y ahí los fondos públicos y los fondos privados financian esas investigaciones de innovación, diríamos, en la esperanza de tener un producto final que sea adecuado. Justamente el no jugarse, no hacer el financiamiento de a uno, lo que le permite a ustedes es distribuir los riesgos y tener más posibilidades de éxito. Y el involucramiento del sector privado, que es el que está constantemente viendo lo que está pasando en el mundo y entendiendo las necesidades las necesidades, las urgencias, las demandas, a usted le da como un doble chequeo de que el dinero está invertido en algo que tiene más posibilidades de redituar la sociedad. No, acá nada es seguro, claramente, pero entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿No se invierte en innovación a cargo solo del Estado? Ese es un punto. Exacto. Se invierte en proyectos con privados. No es con privados, sino que es financiados también por privados. Ajá. ¿Sí? Financiados también por privados. A ver, en el mundo yo no sé exactamente los ratios, pero la mayor parte de la inversión en innovación es privada, no es pública. El sector público acompaña justamente para también disminuir algo de los riesgos. También se queda con la parte cuando las cosas salen bien, ¿no? ¿Verdad? No es que no se quede, tiene que quedarse, porque además de esos fondos que el Estado se queda, va a tener que realimentar, ¿sí?, para los que vienen. Ese es el criterio. Entonces, el Estado forma parte, el Estado corre el riesgo y después se beneficia si ese proyecto es exitoso. Sí, claro, exactamente. Ese es el criterio. Uh-huh. Ahora, los montos que están previstos para este mecanismo son, decíamos, 10 millones de dólares por año. ¿Cómo los califican ustedes? Porque de vuelta ha aparecido el comentario de que estamos hablando de poco dinero.
Bueno, mire, en este caso particular no es poco dinero, claramente. No es poco dinero cuando eh, uno ve el tamaño digamos, de las investigaciones que hay que hacer. No es poco dinero. Y lo ve en el mundo. Mire que en algunos casos no son investigaciones de garage, porque no lo son, ¿sí? Pero no son cosas súper costosas en general. Todos sabemos que la innovación, salvo grandes, digamos, las grandes innovaciones o los grandes proyectos donde en general ahí estamos hablando de otra cosa, son proyectos, diríamos, mucho más, podemos decir, a escala humana, ¿sí? Y además de vuelta, esto es lo que pone el Estado. El privado también tiene que compartir, o sea que eso no es el 100%, y es en términos anuales. Mire que no son cifras. En esto le puedo asegurar, nosotros estuvimos estudiando el tema y no parecen ser fondos, pocos fondos, por lo menos para empezar. Después, los hechos, ojalá digan que se precisa mucho más y bueno, y seguramente aparecerán en función de los resultados que se obtengan. Y se privilegia, Ojalá se esto, prioriza algunas áreas, según lo que se ve en la rendición de cuentas, ¿no? Tecnología digital aplicada a innovación, donde ya existe un ecosistema con trayectoria y desarrollo exportador, la biotecnología, salud humana y animal, nuevos materiales y alimentos avanzados, vacunas farmacéuticas, y después, por otro lado, tecnología verde, energías renovables, nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular. ¿Cómo fue que se tomó esta decisión? no, de vuelta es lo que quienes están en el tema entienden que es lo más, que en estos momentos es lo más, por donde está caminando las cuestiones, pero eso, como siempre, los hechos dirán al final del camino, ¿sí? ¿Cuál va a ser el área? Yo personalmente no me gusta, porque no creo que uno pueda realmente pensar ex ante, acá sí, acá no. Seguramente puede haber cosas de química, cosas de física, todo mezclado. Hay un tema también que hoy, que lo vimos al final en la pandemia y que los propios científicos lo resaltaron, que nunca habían trabajado en equipos multidisciplinarios, o muy pocas veces, ¿no? Nunca. Quizás sea una exageración. Los equipos obviamente tienen científicos, pero yo que sé, una investigación, no sé, póngale del agro, tendrá ingenieros agrónomos, pero tendrá biólogos también, y tendrá gente que sepa de data science, y tiene que tener gente que sepa de estadística, etcétera, ¿me entiendes? O sea, los equipos ya no son, diríamos, de una sola especialidad, tienen varias especialidades y se complementan. Bueno, yo creo que ese debe ser el marco en el cual el país debe trabajar en el futuro. Por supuesto que esto es un proceso de largo plazo, ¿no? Nadie puede pensar que estas cosas son de un día para el otro, de un año para el otro. Los procesos mínimos son 5 años, 7 años, esa es la verdad. Y una última pregunta en este tema, volviendo al principio, a lo que le preguntaba a propósito del rubro destinado a ciencia, tecnología e innovación. Si dejamos afuera a la ANOA, la Agencia Nacional del Audiovisual, quedan 14 millones de dólares extra por año, ¿no? Y eso, señalan desde la comunidad científica, eso es poco, teniendo en cuenta el objetivo que el propio sistema político ha acordado de llegar a una inversión de 1% del PBI a fines de este periodo. Decía, por ejemplo, Gonzalo Tancredi, de Investiga UI, tendríamos que estar avanzando de a 90 o 100 millones de dólares por año para llegar al 1% del PBI. Hoy estamos en 0,4, 0,3, etcétera, 0,5, ¿no? ¿Qué dice usted sobre esto? A ver, dos cosas. Una cosa es que usted diga, bueno, puede ser, le hubiera gustado algo más de fondos,
bueno, me hubiera gustado, ¿no? Preferencia, pero como usted no es el que decide, es una preferencia como cualquier otra, y los demás tienen tanto, y seguramente tengan más elementos para tomar decisiones que uno, ¿sí? En esto. Ahora, también, a sentido contrario, aunque usted pusiera hoy todos esos recursos, seguramente ahí sí los iba a dilapidar. Por una razón, porque las experiencias y las cosas se construyen de a poco. Usted no salta de 1 a 10, en este caso de 3 a 10, según lo que dijo, de 4 a 10, de un momento para el otro, porque no tiene forma de aplicar bien esos recursos, ¿sí? Las cosas se van construyendo ladrillo sobre ladrillo, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que tomar la realidad. La realidad es que partimos de una base y a partir de esa base esto es donde hay que construir, ¿sí? Y también tenemos que buscar la vuelta y el método que yo creo que, por lo menos parte de la comunidad científica que yo hablo, está diríamos, en esa línea de buscar esta combinación público-privado, de buscar la complementación de los recursos y apuntar hacia la innovación, más allá de que es donde tiene que intervenir el sector privado. En la formación básica interviene solo el sector público, y eso está muy claro. ¿Sí? Eso son como compartimentos complementarios, pero separados. Usted entonces pone el énfasis en que a efectos de llegar a ese 1% del PBI dedicado a ciencia, tecnología e innovación, uno de los propósitos que este gobierno se marca es que haya una cuota mayor de presencia de capital privado. ¿A eso va? Entendemos que sí, que los fondos de riesgo privados deben de participar. Deben de participar, sí, para la parte de innovación propiamente dicha, ¿sí? Enseguida vemos lo último. Pero así no es un entendimiento de este gobierno. Es así como funciona en el mundo. No funciona de otra manera en el mundo. Entonces, si queremos inventar algo distinto que no funciona, que no tenemos experiencia en el mundo, bueno, capaz que no sale bien. Pero las probabilidades de que no nos salga tan bien como entendemos también son importantes, ¿no? Hola, soy Rosario Cuadro, internista del Seguro Americano, y quería contarles de qué se trata este concepto de humanizar la medicina en lo que estamos tan comprometidos. Queremos una medicina centrada en la persona y en su familia sin descuidar el equipo asistencial. Los seres humanos somos mucho más que cuerpos, tenemos sentimientos, creencias, grupos de pertenencia, y cuando la salud se quiebra no solo lo hace el cuerpo. Y atendiendo a la persona como ser integral, sanamos más rápido y por más tiempo. Sé parte del seguro en cualquier momento del año y de manera muy fácil. Consulta nuestros planes en seguroamericano.com.uy y prioriza lo más importante. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Para terminar, contador Alfie, otro tema que a propósito de la rendición de cuentas vuelve al debate. El contador Pablo Ferreri, que fue subsecretario de Economía en la administración pasada, después de examinar el proyecto de rendición de cuentas, criticó que falta la mirada de largo plazo y confirmó una impresión que ya había expuesto de que al gobierno le está faltando rumbo estratégico. No es la primera vez que lo dice. En marzo, acá, en Perspectiva, en un reportaje, él admitía que el Frente Amplio no resolvió los problemas estructurales del país, pero señalaba, al menos tenía un rumbo, y decía esto. Uruguay tiene problemas estructurales, en los cuales yo creo que sí, la diferencia es que el Frente Amplio tenía un rumbo, decía para dónde iba, se podría compartir o no, pero había un rumbo claro. A ver, ¿cuál era ese rumbo? Bueno, por ejemplo, quedó plasmado en un informe, en un trabajo muy detallado, que llevó mucho trabajo, que se hizo en el gobierno, que lideró la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se llamaba Uruguay 2050. O sea, había una mirada de largo plazo. Reitero, se podría estar de acuerdo o no,
pero había un pienso, un trabajo y un documento escrito, donde se hablaba de sectores estratégicos a los cuales había que privilegiar para ampliar la matriz productiva del Uruguay, de aumentar el crecimiento de largo plazo. Bueno, de eso yo en este gobierno no he visto nada, no veo incluso el fomento de una agenda de debates sobre ese tema, ¿no? Economista Alfie, ¿qué dice usted a propósito de esta objeción? Primero, yo vi ese trabajo. Bueno, yo le soy bien sincero. Un trabajo que hablaba de la cadena de la madera para el 2050 o la cadena de los lácteos para yo creo que a los dos sectores más exitosos, o dos de los sectores más exitosos desarrollados en el país, que el sector público le haga una estructura productiva o le haga la cadena de esto y demás, a mí me causa realmente casi como que me causa gracia, sí, ciertamente. ¿No? Ya los sectores se desarrollaron solo en la silvicultura y en la lechería, el progreso tecnológico que hizo el mismo sector privado, ¿sí? Que ahí sí hay una cantidad de investigación, de innovación aplicada que no la medimos, la hicieron ellos mismos, son grandes, ¿sí? Y nosotros le vamos a enseñar a ellos a hacer las cosas. Lo que nosotros sí tenemos un rumbo estratégico, y no, si queremos escribir, podemos escribir libros enteros. Pero el tema son las acciones. A toda esa cadena, toda la parte de infraestructura que se está haciendo, la va a mejorar y le va a ampliar, sobre todo en muchos lados, le va a ampliar la posibilidad de producción, porque le va a ahorrar costos de transporte, y entonces lugares, zonas donde, a esa y a otra, naturalmente, donde hoy no es rentable hacer determinada actividad, se va a volver rentable porque el costo de transporte lo va a habilitar. Usted sabe que muchas de estas cosas, la mayoría, son para exportación. En la exportación usted tiene un precio en la aduana y ahí es el precio que usted paga porque es el que le pagan en el destino, y de ahí para atrás empieza a bajar. Cuanto más costos tenga para atrás, al final alguien dice, a mí no me sirve producir y tengo menos oferta, ¿sí? Ahora, el gobierno tiene muy claro eso, tiene muy claro el plan de obras. El gobierno tiene muy claro el tema de la educación, muy claro, y sabe del retorno y dónde tiene que poner los recursos, porque si no hay mayor nivel de educación, ¿sí? Si seguimos con menos del 40, pongamos el 40% de los muchachos terminando la secundaria completa, bueno, a nosotros nos falta muchísimo para que las personas puedan desarrollarse y que las personas realmente no sean pobres, porque ahí está en el fondo de la cuestión. Es la única manera que eso, pero además el plan de primera infancia se potenció, el plan de vivienda para asentamientos irregulares se puso en marcha. Tenemos en tema de infraestructura, no solo son las carreteras y los puentes, se está estudiando, bueno, está el dragado, la posibilidad de dragar ahí Laguna Merín para la conexión con Laguna de los Patos, otra obra muy importante para la zona este del país, ¿sí? Se está estudiando fuertemente el tema del río Uruguay, a ver si se puede profundizar y mejorar también por allí las cosas. Yo le voy a hacer claro también, ahora se dice que la tasa de crecimiento del país de largo plazo anda del 2%, 2,1%. Bueno, ese es uno de los datos que maneja Ferreri para decir con eso no alcanza, ¿no? El Uruguay tiene que superar esa tasa de crecimiento promedio de largo plazo, ¿no? La tasa de crecimiento de largo plazo desde la vuelta a la democracia era de 3,5 más o menos. Y resulta que ahora es 2,5. O sea que algo pasó en el medio que la bajó tanto, ¿sí? Y tómense la tasa de crecimiento, básicamente, y había pasado eso. Con lo cual, yo sé que 2% es insuficiente para desarrollar el país, y sí, es insuficiente para desarrollar el país, aunque si un país que no le aumenta, un país que no aumenta tanto a la población, ojo con las tasas totales y no lo que importa son las tasas per cápita. De todas maneras es insuficiente porque el país tiene un nivel de ingreso inferior, bastante inferior a otros países digamos de desarrollo superior. Ciertamente superior a la región, pero
Es inferior a lo que uno aspira, claramente es inferior a lo que uno aspira. Ahora, reformas se han hecho y a veces uno puede despreciar determinadas reformas, pero eh, las reformas en las telecomunicaciones, la portabilidad, que seguramente haya llegado tarde, pero llegó, es una reforma que beneficia al usuario y de vuelta beneficia a la calidad de vida, porque reduce costos y la reducción de costos beneficia a todos. Ahora, pensando luego justamente del en fallo rumbo, en judicial, rumbo y en estrategia, ¿no? Voy ahora, dejo al contador Ferreri a un lado y voy a un colega suyo, correligionario suyo, además, ¿no? El economista Ricardo Pascale, que publicó hace poco el libro Del freno al impulso. Él señala, en Uruguay la economía debería pasar de la forma más perentoria a una basada en mayor proporción en la incorporación de conocimientos, ciencia, tecnología e innovación destinadas a la producción de sus bienes y servicios de un valor único y mayor valor agregado. Pone énfasis en particular en las ciencias de la vida, como un terreno en el que Uruguay tiene fortalezas que habría que aprovechar. ¿Qué dice usted sobre este tipo de planteos? bueno, cuando se plantea el cambio en la manera, en la innovación que estuvimos hablando antes, yo hablé con Ricardo, y Ricardo me dice, sí, está bien, es por ese lado que funciona el mundo. O sea, de ese cambio estamos hablando, de ese rumbo estamos hablando. El país también, el presidente de la República, la Cancillería, el Ministerio de Economía han marcado un rumbo muy claro en materia de inserción internacional, que por supuesto lleva su tiempo, pero han marcado un rumbo claro y lo han peleado. Esa es una reforma estructural enorme, enorme, más grande que quizás que muchas de las que pueden tener nombres más rimbombantes o quizás estudios grandes atrás. Esa es una reforma enorme que ojalá se pueda empezar a concretar, como todo de a paso y de a pasos, porque si las cosas no se pueden hacer, diríamos, totales, hay que empezar igual, porque después se van acomodando a lo largo del camino. Y bueno, a ver, el gobierno también está planteando la reforma de la previsión social de manera general, ¿sí? Y eso es importante. Ahí ya es más una cuestión de, diríamos, de acomodar las finanzas generales del Estado a mediano plazo, pero también en ese acomodamiento de hacer espacio, porque acá lo que se está pensando es en los próximos años los gastos de salud y los gastos en cuidados de las sociedades van a seguir aumentando, y la Uruguay también, porque estamos en una etapa donde la población claramente ha aumentado bastante la expectativa de vida y la va a seguir aumentando, afortunadamente. Por lo tanto, hay que hacer espacios para eso. En eso también se está pensando, y no solo cuando se dice, bueno, la previsión social, si hay que reformar la previsión social para jubilaciones sustentables, etcétera, pero también tenemos que pensar en estas cosas que se están pensando. O sea, de vuelta, si usted quiere podemos hacer libros enteros. El tema no son solo hacer los libros, el tema es cómo se toman las acciones para cubrir esas cosas que uno sí las ve venir, ¿sí? Y que por supuesto está haciendo los pasos, está planificando desde cada uno desde su ámbito, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en la administración Sanguinetti en su momento se puso en marcha toda la política forestal, ¿no? Fue un gran impulso en una dirección, fue poner la máquina a funcionar con el respaldo del Estado para desarrollar una línea de actividad. ¿Hoy hay algo de eso en el horizonte, en la agenda? A ver, en aquel momento se puso en marcha la política forestal y las zonas francas, y nadie, eran acciones, ¿sí? Eran acciones, nadie en aquel momento lo tomó como una super reforma a largo plazo, y mire lo que pasó. Y acá está pasando lo mismo.
O sea, ese es el punto. Usted toma determinadas medidas, ¿sí? Usted las quiere vender como que son las grandes líneas estratégicas. Bueno, las grandes líneas estratégicas en realidad son otras. Las acciones son muy importantes, de vuelta. Si usted cambia determinadas formas, usted cambia la forma de contratación, es una reforma grande, si le da resultado. Por ejemplo, si usted cambia el foco de cómo invierte los recursos en la innovación, es una reforma. A largo plazo lo va a ver. Lo que pasa que yo entiendo que muchas veces entiendo a veces determinados reflejos, ¿sí? De tener los libros escritos y como la planificación centralizada, ¿ah? Pero lo que pasa que en el mundo usted lo que abre son oportunidades, ¿sí? Y después en el camino esas oportunidades, por supuesto, después no sale. Usted cuando hace un proyecto después no previó todo lo que pasó en el proyecto. El mundo es mucho más rico, afortunadamente, y van cambiando determinadas cosas. Pero cuando el proyecto está lanzado y las cosas van en el camino correcto, bueno, se van acomodando las acciones para continuar ese rumbo. Y eso es lo que está pasando ahora con determinadas acciones que se están tomando y lo que va a pasar en el futuro. Economista... Es así. Solo que usted tiene que tomar acciones, digamos, que no contravengan la naturaleza humana. Y ese es es un punto clave. Tiene que darle incentivos correctos a todas las personas en su actuación. Economista Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, le agradezco su participación esta mañana. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta pronto.